Todo empieza con una mentira. La mentira de que estás despierto, de que elegís, de que vivís tu vida. Pero si fueras realmente libre, ¿por qué repetís las mismas decisiones? ¿Por qué volvés con quien te rompió? ¿Trabajás en lo que odias? ¿Fingís emociones para encajar en rituales que ya no significan nada? No sos vos el que vive. Es tu historia inconsciente la que respira por vos. Carl Jung no lo dijo como metáfora, lo descubrió en su carne. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, eso dirigirá tu vida. Y lo vas a llamar destino. Es brutal, pero necesario. Tu ego es un títere. Cree que sabe, cree que manda, cree que elige, pero solo reacciona a traumas, a heridas, a carencias que no querés recordar. Sos el resultado de lo que escondiste. Eso que no pudiste ser cuando eras niño. Eso que te dijeron que era demasiado. Demasiado sensible, demasiado raro, demasiado intenso. Lo reprimiste para sobrevivir. Y esa represión, ese olvido, te construyó. Tu vida no es libre. Es un teatro de sombras. Y vos, el actor principal que ni siquiera escribió su guión, interpretás roles heredados. Amás como aprendiste, aunque te duela. Reaccionás como viste, aunque lo odies. Querés ser diferente, pero la sombra te habita. Jung llamó sombra a todo lo que no quisiste ser, todo lo que negaste, todo lo que ocultaste incluso de vos mismo. Y esa sombra, aunque la niegues, se filtra. En tus enojos sin razón, en tus sabotajes silenciosos, en tu necesidad de aprobación. Y si te atreveras a ver todo eso, no cambiarías de vida, cambiarías de ser. Porque ese yo que mostrás no es real, es una máscara, el ego, un conjunto de defensas, narrativas, poses. Jung lo sabía. El ego es útil, pero limitado. Te da identidad, pero te la cobra con angustia. Porque vivir solo desde el ego es vivir amputado, incompleto. Y sin embargo, eso hacemos. Nos aferramos a lo conocido, incluso si nos destruye. Porque mirar adentro duele. Porque adentro está el caos, la herida, el rechazo original, esa sensación de que no bastás, de que algo está roto. Y en lugar de escucharlo, lo tapás. Con trabajo, con relaciones, con entretenimiento, con alcohol, con ruido. Y así pasás la vida, ocupado pero vacío, rodeado pero solo. Jung propuso otro camino, no el camino de la corrección, no el de la mejora, sino el del descenso. Descender al inconsciente, a ese lugar donde todo lo que reprimiste te espera, no para lastimarte, sino para liberarte. Porque no podés sanar lo que no aceptás, no podés integrar lo que negás, y no podés vivir entero si la mitad de vos está escondida. La vida, dijo Jung, no quiere que seas feliz, quiere que seas completo. Y eso incluye tu oscuridad, tus contradicciones, tu vacío. Porque ese vacío no es un error, es un espacio. Y ese espacio, si lo atravesás sin anestesia, se vuelve origen, no de lo que querés, sino de lo que realmente sos. Pero pocos se atreven, porque vivir desde el self, desde ese núcleo real, exige renunciar a todo lo que no sos, a la imagen, al rol, a la necesidad de ser querido. Y eso es morir. Morir simbólicamente. Dejar atrás lo que construiste para sobrevivir, para por fin empezar a vivir. Y acá está la paradoja. Cuanto más negas tu sombra, más te domina. Cuanto más ignoras tu historia inconsciente, más repetís su guión. Crees que estás evolucionando, pero estás repitiendo. El mismo dolor, con otro nombre. El mismo abandono, con otra cara. El mismo rechazo, disfrazado de indiferencia. El despertar que propone Jung no es cómodo, es brutal. Es admitir que viviste dormido, que tus decisiones no fueron tuyas, que tu libertad era una ilusión. Pero también es el único camino hacia algo real. No felicidad, no éxito. Algo más profundo, coherencia.
Porque solo cuando vivís en coherencia entre lo que sentís, lo que pensás y lo que hacés, aparece el sentido. No como idea, como estado. Y ahí, recién ahí, podés decir que estás despierto. El ego es un disfraz. Te hace sentir seguro, pero te aleja de lo que realmente sos. Te da un nombre, una historia, una función social. Te dice, sos abogado, sos madre, sos fuerte, sos exitoso. Pero nada de eso te calma cuando estás solo a las 3 de la mañana. Nada de eso llena ese espacio sordo, ese hueco existencial que no se va ni con logros ni con compañía. Ese hueco es la señal, el llamado, la vida empujando desde adentro. Carl Jung no escribió para consolarte, escribió para confrontarte. Su vida fue una lucha constante entre lo que debía ser y lo que realmente era. Mientras la sociedad lo aplaudía como psiquiatra, como científico, su alma lo arrastraba hacia lo irracional, lo mítico, lo simbólico. Tuvo que quebrarse para escuchar, tuvo que enloquecer para despertar. Y ahí encontró una verdad aterradora. No sos una unidad, sos una tensión. Una batalla entre el ego que quiere orden, control, certeza, y el self que quiere totalidad, expansión, verdad. Cada vez que reprimís lo que sentís para encajar, gana el ego. Cada vez que te traicionás para ser aceptado, gana el ego. Pero el self no se calla y empieza a hablarte. Primero en síntomas: ansiedad, insomnio, angustia sin motivo. Después en fracasos, relaciones rotas, decisiones erradas, repeticiones que ya duelen. Y si no escuchás, grita. Con enfermedades, con pérdidas, con crisis existenciales que te obligan a parar. Porque el self no quiere que sobrevivas, quiere que te transformes. Y eso no pasa leyendo frases inspiradoras, pasa sangrando, pasa enfrentando todo lo que evitaste, pasa admitiendo que no sabes quién sos, que todo lo que construiste puede que no sea tuyo, que viviste desde el miedo, no desde la verdad. Ese es el punto de quiebre, el instante en que ya no podés seguir como antes, pero aún no sabes cómo ser distinto. Ese es el umbral. Y cruzarlo no es decisión racional, es rendición. Porque el verdadero despertar no es conquista, es entrega. No es afirmarte, es vaciarte. Es permitir que lo que tiene que morir en vos, muera. Las ideas, las expectativas, las máscaras, el personaje. Porque todo eso fue útil, sí, pero ahora es jaula. Y la jaula puede ser dorada, pero sigue siendo cárcel. Jung lo sabía. Mientras más te apegas a tu imagen, más lejos estás de tu esencia. ¿Querés saber por qué no avanzas? Porque aún estás sosteniendo un yo que ya no existe. Estás intentando mantener una versión tuya que ya caducó. Y la vida, que es cambio, que es expansión, tiene que romperte para que sueltes. No es crueldad, es necesidad. La transformación no ocurre en lo cómodo. Ocurre en el caos, en la pérdida, en la contradicción, en el absurdo. Ahí, cuando todo se cae, aparece la oportunidad. No de construir algo nuevo, sino de recordar algo viejo, algo que siempre estuvo, algo que sos y que habías olvidado. El proceso de individuación que Jung propuso no es lineal, no es un camino recto hacia una versión mejorada de vos mismo, es una espiral descendente. Te lleva primero hacia lo que no querés ver, hacia tu rabia, tu envidia, tu cobardía, tu deseo oculto de ser aprobado. Porque todo eso es parte tuya. Y mientras lo niegues, vas a sabotearte desde la sombra. Porque lo que rechazás en vos te domina. Lo que reprimís te maneja. Lo que no integrás se proyecta en el mundo. Por eso el trabajo es interno. No tiene aplausos, no tiene trofeos, es invisible, es silencioso, es arduo, pero es real. Y un día, sin que nadie lo note, vas a empezar a respirar distinto, a mirar distinto, a elegir distinto. No porque seas mejor,
sino porque por fin estás siendo vos, no el vos condicionado por la historia, sino el vos que puede mirar todo eso y no huir. Jung decía que el sufrimiento más intenso no proviene del dolor, sino del conflicto entre dos verdades internas, entre lo que queremos y lo que somos, entre lo que aparentamos y lo que sentimos. Y solo cuando abrazas ese conflicto, cuando lo dejas doler, cuando dejas de pelear, algo nuevo emerge, algo más profundo, más auténtico, más libre. Y no vas a tener que gritarlo, se va a notar, en tu presencia, en tu mirada, en tu forma de estar en el mundo, porque un hombre que hizo las paces con su sombra no necesita validación, no necesita controlarlo todo, no necesita demostrar nada, porque ya se vio, ya se aceptó, ya se eligió. Vivís dentro de una historia, no una que elegiste, sino una que te eligió. Desde antes de que tuvieras memoria, ya estabas dentro, ya estabas interpretando un papel. La mayoría lo hace sin saberlo. Se levantan, trabajan, se enamoran, sufren, ríen, envejecen, y todo eso les parece normal. Pero no es normal. Es una repetición, una obra que no escribieron. Carl Jung lo descubrió cuando dejó de mirar afuera y empezó a diseccionar los símbolos que brotaban del inconsciente. Ahí entendió que nadie vive en el vacío. Todos habitamos una narrativa, un mito personal. ¿Y qué es un mito personal? Es una estructura inconsciente que te dice quién sos, qué podés hacer, a qué tenés derecho, qué mereces y cómo va a terminar tu historia. No es tu pensamiento racional, es tu programación y opera en silencio, como un guión invisible que dirige tus actos, tus elecciones, tus reacciones. ¿Te sentís constantemente rechazado? Estás viviendo el mito del abandonado. ¿Sentís que siempre tenés que luchar para demostrar tu valor? Ese es el mito del guerrero herido. ¿Tenés una compulsión a cuidar a los demás y a olvidarte de vos? Mito del Salvador. Y así vivís, no como quien decide, sino como quien obedece. ¿Querés pruebas? Pensá en tus relaciones. ¿Cuántas veces terminaste en el mismo tipo de vínculo disfrazado con otra cara? ¿Cuántas veces volviste a la misma frustración con un nuevo escenario? Cambian las formas, pero el núcleo se repite. Porque no es el mundo el que se repite. Sos vos. Es tu mito que sigue activo. Y lo va a seguir estando hasta que lo veas. Porque lo inconsciente se manifiesta en patrones. Jung relató historias de pacientes que sin darse cuenta vivían bajo estos mitos. Un hombre que siempre era traicionado por sus socios. Una mujer que siempre elegía parejas emocionalmente indisponibles. Ninguno entendía por qué. Creían tener mala suerte, pero lo que tenían era una narrativa inconsciente que necesitaba completarse. Porque el inconsciente no busca comodidad, busca cierre. Y si no cerrás desde la conciencia, va a forzarte a repetir hasta que aprendas. Y acá viene la trampa. Aunque descubras tu mito, no podés vivir sin uno. No se trata de eliminar la historia. Se trata de elegirla, de tomar el control, de dejar de ser personaje y convertirte en autor. Ese es el paso siguiente. Reconocer la historia que te habita, nombrarla, entender de dónde viene, qué dolor la creó, qué miedo la sostiene. Y entonces sí, reescribir. Pero eso tiene un costo. Tenés que matar al personaje. Tenés que dejar ir el drama con el que te identificaste. Porque el mito también da sentido. Ser víctima, ser salvador, ser héroe. Todo eso construye identidad. Y sin identidad, el ego entra en pánico. Prefiere sufrir antes que perder su relato. Porque aunque el mito duela, es conocido. Y lo conocido tranquiliza. Ahí es donde empieza la verdadera transformación. No cuando cambias de trabajo, no cuando empezás otra relación,
sino cuando dejas de ser el eco de una historia vieja. Cuando por primera vez preguntas, ¿esta voz que escucho es mía? ¿Este deseo que tengo es mío? ¿Esta vida que vivo es mía? Porque puede que no lo sea. Puede que estés actuando un libreto heredado. Puede que tu historia haya sido escrita por las heridas de tus padres, por las expectativas de tu cultura, por los traumas no hablados de tu infancia. Y vos seguís ahí, interpretando un papel que ya no te representa. La individuación en términos jungianos es justamente eso: recuperar el derecho a ser autor, a dejar de vivir desde lo que heredaste, a escribir una narrativa que no niegue tu pasado, pero que no esté encadenada a él. Escribir con sangre, con dolor, con verdad. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? No estás eligiendo entre seguir o cambiar. Estás eligiendo entre seguir siendo un personaje o despertar al guionista que dormía detrás del telón. Porque en el fondo, no estás perdido. Estás atrapado en una historia que ya cumplió su ciclo. Y ahora, algo en vos pide otra cosa. No más finales predecibles. No más escenas recicladas. Algo pide autenticidad. Y eso es lo más jodido de todo. Porque cuando decidís escribir tu historia, nadie te garantiza aplausos, nadie te entiende, nadie te sigue, porque el guión nuevo es solo tuyo. Y ahí estás vos, solo en el escenario, con el papel en blanco y el silencio de un mundo que esperaba otra versión de vos. Pero también es ahí donde empieza la vida real. No la vida que heredaste, no la vida que se espera, la tuya. Esa que siempre estuvo esperando que tu ego se callara para poder hablar. La individuación no es un lujo espiritual, es una emergencia psíquica. Es la necesidad brutal de dejar de vivir dividido. No se trata de ser mejor, se trata de ser entero. Y ser entero significa abrazar lo que no querés ver. Tu rabia, tu envidia, tu mediocridad, tu vulnerabilidad. Significa dejar de actuar, dejar de aparentar que sabés, que podés, que sos, porque mientras sigas sosteniendo el personaje, vas a seguir repitiendo la historia, vas a seguir repitiendo los mismos vínculos, los mismos fracasos, los mismos vacíos. Carl Jung entendió esto cuando ya no pudo más, cuando su mundo racional colapsó, cuando empezó a soñar con figuras arquetípicas, con serpientes, con ancianos sabios, con guerras internas. No estaba loco, estaba entrando en contacto con el inconsciente, estaba cruzando la línea, y eso le costó todo, pero le devolvió algo más grande, el self. El self no es una versión pulida de vos, no es el yo ideal que querés alcanzar. El self es lo que sos más allá de todo. El centro silencioso desde donde la vida toma forma. Y la vida, cuando quiere despertar en vos, no te manda premios, te manda crisis, te manda silencio, te manda vacío, porque sabe que solo ahí vas a dejar de huir. Y es ahí, en ese momento en que todo se cae, donde podés empezar a ver, porque cuando ya no hay nada a lo que aferrarte, aparece lo real. Y lo real no es cómodo, es salvaje, es ambiguo, no tiene respuestas, tiene preguntas que duelen. Jung decía que la sombra es todo aquello que no queremos ser, pero que somos, y que enfrentarse a ella es el primer paso hacia la totalidad. Pero nadie quiere hacerlo, porque enfrentar tu sombra es admitir que odias a veces, que tenés celos, que sos capaz de manipular, de traicionar, de desear lo que no deberías. Pero si no lo ves, te gobierna. Si no lo integras, se proyecta en los demás, en el mundo, en tus elecciones. Por eso la vida se repite, porque querés crecer sin sufrir, querés sanar sin ensuciarte, querés despertar sin perder nada. Pero no funciona así. La conciencia no crece en línea recta, crece por quiebre, por contradicción, por colapso. La individuación es la decisión de vivir como un ser completo,
no como un ego funcional. Es dejar de construir una imagen y empezar a habitar una verdad. Y esa verdad, cuando aparece, no te hace fuerte, te hace frágil, te hace humano. Y eso es lo que más cuesta aceptar. Porque ser humano implica fallar. Implica no tener control. Implica sentirlo todo. Y sin embargo es ahí donde empieza la libertad. No cuando dominas tus emociones, sino cuando dejas de temerles. No cuando controlas tus relaciones, sino cuando dejas de usarlas para llenar tu vacío. No cuando sos perfecto, sino cuando por fin sos real. Entonces sí, podés mirar tu historia, no con vergüenza, sino con compasión. Podés ver tus patrones, no como cadenas, sino como caminos que te trajeron hasta acá. Podés dejar de buscar sentido y empezar a ser el sentido. Porque el self no necesita explicaciones, solo necesita espacio para ser. Y ese espacio solo aparece cuando todo lo demás se cae, cuando el ruido se detiene, cuando el ego se rinde, cuando ya no hay más máscaras que sostener. Ahí empieza la vida que no podés controlar, que no podés planear, que no podés adornar, pero que es tuya. Ahora sí, terminaste el viaje, pero si lo sentiste de verdad, sabes que esto no termina. Esto recién empieza.